Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a continuar con lo que corresponde al avance del capítulo 4. En la clase pasada habíamos visto lo que corresponde a dos ejemplos prácticos que nos permitían entender lo que corresponde al cálculo de las pérdidas de carga aplicando las ecuaciones de Darcy-Weisbach. Habíamos indicado que esta ecuación de Darcy-Weisbach tiene un valor de coeficiente de fricción F que se determina a partir de una ecuación implícita aplicando las investigaciones del profesor Collebrook-White. Y para ello habíamos generado 6 tipos de algoritmos que nos permiten, con distintas variables que nos permiten calcular estas pérdidas de carga aplicando la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es ver el tipo de pérdidas de carga que deben calcularse en la práctica profesional, ¿no? Evidentemente lo que hemos visto en las clases pasadas era el cálculo de pérdidas de carga por fricción que existe entre la tubería y el líquido. El día de hoy vamos a adicionar esta pérdida de carga por fricción una pérdida de carga que se conoce como pérdida de carga por accesorio o localizada, ¿no? Entonces, ahora en la práctica profesional real no solamente van a determinar una pérdida de carga por fricción, sino también van a determinar una pérdida de carga por accesorio o localizada, ¿no? Entonces estas son las dos pérdidas de carga que ustedes deben determinar al momento de que ustedes estén encarando el diseño y cálculo de un sistema de abastecimiento. Entonces tenemos una pérdida de carga por longitud o fricción, ¿no? Entonces esto, como lo indica específicamente su nombre, esta pérdida de carga se debe al efecto de rozamiento que existe entre el líquido y las paredes internas del conducto. Entonces, mientras mayor sea, la lógica nos indicaría que mientras mayor sea la longitud de la tubería, mayor va a ser esta pérdida de carga, ¿no? Entonces, si tenemos mayor tubería, mayor pérdida de carga por fricción se tendrá. Entonces, para el cálculo de esta pérdida de carga por fricción, ustedes deben utilizar las ecuaciones que hemos planteado en las clases pasadas. Sin embargo, ustedes tienen que saber cuál ecuación utilizar o cuál ecuación se acomoda mejor a su situación particular. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que hemos visto en las clases pasadas son aplicables a condiciones específicas, ¿no? A condiciones específicas o a rangos de diámetros específicos, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan cuál ecuación utilizar a partir de esas condiciones, ¿no? Pero cualquiera de las ecuaciones planteadas en las clases anteriores son válidas para poder determinar esta pérdida de carga por longitud o fricción. Y como conclusión, mientras mayor longitud de tubería tengamos, mayor será esta pérdida de carga. Lo nuevo que vemos el día de hoy es la pérdida de carga localizada o por accesorios. Entonces, cuando nosotros diseñamos un sistema de abastecimiento de agua, evidentemente no es simplemente una tubería que circula a lo largo de una longitud, sino que dentro de este sistema de tuberías existe una serie de, este es un término fundamental, existe una serie de dispositivos que también son denominados accesorios, ¿no? Accesorios que nos permiten ya sea unir dos tipos de tubería, dispositivos que nos permiten cambiar de sección de tubería de un diámetro menor a un diámetro mayor. Tenemos estos accesorios que nos permiten cambiar la dirección del flujo de la tubería, nos permiten retener el líquido a través de una válvula de retención. Entonces son varios los accesorios que se utilizan dentro de un sistema de abastecimiento. Tenemos lo que indicamos acá, tenemos lo que son los codos, las T's, los cruces, las llaves de paso, las válvulas de retención, uniones, etc. Entonces pueden ver que hay una infinidad de accesorios que permiten al sistema de abastecimiento funcionar adecuadamente y con las condiciones establecidas en el diseño. Entonces, para ello, nosotros necesitamos de métodos que nos permitan calcular las pérdidas de carga por accesorios. Entonces, para poder determinar estas pérdidas de carga por accesorios, nosotros tenemos dos tipos de métodos que nos van a permitir determinar la pérdida de carga por accesorios. El primer método consiste
en utilizar esta ecuación de pérdida de carga por accesorios que está en función de un coeficiente K, ¿no? De un coeficiente K. Este coeficiente K se lo determina a partir de tablas que nos presentan los proveedores o que nos presenta la bibliografía disponible actualmente. Entonces tenemos valores tabulados de K para distintos tipos de accesorios. Y como no tenemos simplemente un accesorio dentro del diseño de un sistema de abastecimiento, entonces la pérdida de carga total en un sistema va a ser igual a la sumatoria, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria de esos valores K para que nosotros podamos determinar la pérdida total debida a los accesorios que se encuentran dentro de este sistema de abastecimiento. Entonces estos valores de K ustedes lo van a poder encontrar tabulados en tablas, ya sea de la bibliografía, de una normativa o de los mismos proveedores que ofrecen sus materiales, ¿no? Entonces el profesor Acevedo Neto en su texto nos presenta una tabla muy práctica para valores de K para distintos tipos de accesorios, ¿no? Si ustedes revisan ese libro van a poder encontrar esta tablita donde tenemos distintos tipos de accesorios o los accesorios más comunes utilizados dentro de un sistema de abastecimiento, donde cada uno de estos accesorios tiene un determinado valor de K. Por ejemplo, si ustedes tienen dentro de un sistema los codos de 90 grados, codos de 45, entonces la suma de estos valores de K va a ser multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 veces G, va a ser su pérdida de carga por accesorio, ¿no? Entonces estos accesorios ya están tabulados, son los que cotidianamente se utilizan dentro de un sistema de abastecimiento. Entonces lo particular de esta tabla es que tenemos una serie de asteriscos que el mismo libro nos especifica qué se entiende para cada uno de esos asteriscos. Por ejemplo, tenemos una ampliación gradual, ¿no? ¿Esto qué quiere decir de esta ampliación gradual? Que vamos de un diámetro menor a un diámetro mayor. Entonces este valor de K nos indica que es un valor de 0,3, pero que multiplica a una velocidad mayor y una velocidad menor, ¿no? Sabemos que la pérdida de carga es igual a K por la velocidad al cuadrado entre 2 veces G, pero como tenemos dos velocidades distintas debido a esa ampliación gradual, entonces tenemos una velocidad de entrada y una velocidad de salida entre 2 veces G. Y lo mismo que nos dice este 2 asterisco, medidor Ventura, dice, ¿no? Esto es lo que se conoce como el medidor de Venturi, ¿no? Medidor de Venturi, entonces esto es 2.50 igual las velocidades que se manejan en este tubo de Venturi. En un tubo de Venturi hemos visto que igual se tiene, el medidor de Venturi nos permitía determinar tanto presiones en respectivos puntos o velocidades, ¿no? Eso nos permite medir el tubo de Venturi. Entonces, en un tubo de Venturi tenemos dos tipos de velocidades, ¿no? Una velocidad en el diámetro pequeño y una velocidad en el diámetro menor. Entonces pueden ver que el profesor Acevedo Neto en su tabla nos presenta ese coeficiente K para ese tipo de medidor de velocidad, ¿no? Entonces pueden ver que este método es sencillo aplicando esa ecuación de pérdida de carga y ustedes calculando el K específico para su accesorio específico van a poder obtener la pérdida de carga por accesorios. Este método es muy conocido, se conoce con el nombre de método de los coeficientes K para determinar pérdidas de carga por accesorios. Este es el primer método. El segundo método se refiere al método de longitudes equivalentes, ¿ya? Así textualmente así se llama el método de longitudes equivalentes. Entonces, ¿a qué se refiere este método de longitudes equivalentes? De igual forma, se tiene tabulado, ¿no? Se tiene tabulado una serie de accesorios y para cada accesorio tenemos una longitud expresada en diámetros. Por ejemplo, esta tabla que es para fierro fundido y fierro galvanizado, tenemos, ¿no?, sus accesorios. Este tipo de material es muy utilizado en tuberías donde circula agua caliente. Entonces podemos ver que en esta tabla, por ejemplo, voy a ser un poquito más específico. Por ejemplo, si tenemos un codo de 45 grados y este codo de 45 grados tiene un diámetro de media pulgada, ¿no? Entonces si tenemos el diámetro de este codo de 45 de media pulgada,
cuya media pulgada equivale a 13 milímetros redondeados, 13 milímetros. Entonces, con esta tablita, si tengo un accesorio codo de 45 grados, entonces debo utilizar esta longitud expresada en metros. Entonces, esto corresponde a la longitud equivalente. Esta longitud equivalente es igual a 20 veces el diámetro. 20 veces el diámetro de la tubería. Entonces esa longitud equivalente va a ser igual a 20 multiplicado por ese diámetro en milímetros, 13 milímetros. Entonces prácticamente esta es una longitud equivalente, ¿no? Una longitud equivalente. Nosotros calculamos la pérdida de carga, esa pérdida de carga está en función de una longitud de tubería. Entonces esta longitud equivalente, voy a calcular la longitud equivalente para todos los accesorios y aplicando una de las ecuaciones voy a utilizar lo que corresponde a la pérdida de carga, a la ecuación de pérdida de carga, y a la longitud total que tenía de la tubería le voy a sumar esta longitud equivalente debida a los accesorios. Entonces si ustedes calculan este valor de 20 multiplicado por los 13 milímetros me da una longitud equivalente igual a 260 milímetros. Y por lo general en la ecuación de pérdida de carga nosotros esto lo llevamos a unidades de metros. Y voy a tener un valor de longitud equivalente de aproximadamente 0,26 metros, ¿no? 0,26 metros. Entonces estas tablitas corresponden a una longitud equivalente o se utilizan para el método de longitudes equivalentes. Entonces esta longitud equivalente debo sumarle la longitud total de la tubería y aplicar recién la ecuación de pérdida de carga, ya sea por Darcy-Weisbach, Hazen-Williams o Flaman o Whipple-Xiao, ¿no? Dependiendo del caso particular de diámetros que ustedes estén utilizando. Entonces este es el otro método que pueden ver, es también muy sencillo. En este caso no aplicamos un factor K y vamos a esa ecuación de pérdida de carga que es velocidad al cuadrado entre 2 veces G, sino lo que hacemos es, a partir del diámetro de la tubería y el tipo de accesorio, calculamos esa longitud equivalente, que en este caso es 20 veces el diámetro, multiplicamos por el diámetro y tenemos una longitud equivalente. Y pueden ver que ese accesorio de codo de 45 grados de 13 milímetros de diámetro me da una longitud de casi 30 centímetros, ¿no? Es una longitud grande y considerable cuando calculamos pérdidas de carga, ¿no? Entonces estos son los dos métodos que se utilizan para poder determinar las pérdidas de carga, ¿no? Entonces, evidentemente esta tablita es para fierro fundido y fierro galvanizado. Existen otras tablas que también proveen o también los proporcionan los proveedores de un material específico para que ustedes puedan determinar estas pérdidas de carga. Ahora es importante que yo sea un poco redundante en este caso, es en el de que ustedes deben calcular la pérdida de carga, ¿no? En este caso, en función a la fórmula apropiada. Hemos visto en las clases pasadas de que tenemos distintas fórmulas para casos específicos, para diámetros específicos. Entonces, cuando ustedes se encuentren en un diámetro o estén trabajando con diámetros pequeños o mayores, ya sea dependiendo del caso específico que ustedes estén diseñando, entonces deben utilizar la fórmula adecuada de pérdida de carga, ¿no? No pueden utilizar libremente cualquier fórmula de pérdida de carga. ¿Por qué? Porque cada ecuación de pérdida de carga tiene sus limitaciones específicas, ¿no? Entonces eso lo estoy anotando como un párrafo, tómenlo esto muy en cuenta, como un ojo podríamos decir, de que deben utilizar la fórmula más apropiada, porque cada una tiene sus limitaciones respectivas. Bien, entonces en el siguiente slide presento lo que corresponde a pequeños gráficos que nos muestran cuáles son esos coeficientes K para accesorios específicos. Evidentemente, esto ustedes lo van a llevar en la materia específica que es instalaciones de servicios en obras domiciliarias, ¿no? Una materia un poquito más arriba, donde ustedes van a poder saber
las características de cada uno de estos accesorios dentro de un sistema de abastecimiento. Sin embargo, acá les muestro algunos para que puedan entenderme de dónde salen cada uno de estos coeficientes. Por ejemplo, en este primer gráfico tenemos la pérdida de carga en la entrada de una tubería, en este caso la salida del depósito de un tanque. No tenemos una salida de tipo borda donde la tubería está entrando, ¿no?, al tanque o al reservorio, y me indica que este coeficiente, el valor de este accesorio tiene un coeficiente K igual a 1. Si fuera el caso de una entrada normal, ¿no?, entrada normal donde está exactamente unido al reservorio, entonces tenemos un valor de K igual a 0,5. Acá pueden observar que tengo un accesorio tipo campana, donde su coeficiente K es menor, mucho menor todavía, de 0,05. Eso debido a que aquí tenemos más suavizado la salida del líquido. Entonces no existe mucha pérdida de carga cuando existe el rozamiento entre el líquido y la tubería. Está más suavizado. Y de igual forma en la reducción es mucho menor a estos ángulos de 90 grados que generamos acá, ¿no? Entonces por eso que muchos investigadores y proveedores han generado esos coeficientes K para cada uno de sus accesorios, ¿no? Y lo mismo tenemos acá, una entrada en un reservorio, tenemos una entrada al reservorio, este evidentemente tiene un K igual a 1, esto puede variar entre 0,9 a 1. Lo propio acá, habíamos indicado de que existen codos, T's, codos a 90, 45, radio corto, radio largo. Entonces lo que hacen estos codos es cambiar la dirección del flujo. No es muy fácil, o sea, no tenemos, en un diseño no tenemos una tubería que va totalmente recta, ¿no? Siempre tiene que acomodarse a la situación particular de diseño. Entonces, por ejemplo, tenemos que cambiar la dirección específica de la tubería. Entonces, ese cambio nos permiten los codos, tanto de 90, 45 o las 10. Entonces, estos codos tienen su específico K, ¿no? Por ejemplo, el codo de 90 grados tiene un K de 0,9, el codo de 45 un K de 0,40, ¿no? Y lo mismo en las reducciones, ¿no? ¿Se acuerdan que en la tabla de coeficientes K teníamos unos asteriscos donde me decía que depende mucho de la velocidad del diámetro pequeño y del diámetro menor? Entonces eso está plasmado en este gráfico. Por eso era importante que yo muestre este gráfico para que ustedes entiendan de dónde salía ese asterisco de la tabla. Evidentemente acá el K es igual a 1, ¿no? Perdón. En este caso el K es igual a un valor igual a 1, pero yo debo multiplicarlo no directamente por la velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Como tengo un cambio de diámetro y este es brusco, entonces debo incluir en esa velocidad al cuadrado entre 2 veces g la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Lo propio en un aumento gradual. Pueden ver que tenemos un K entre 0,3 a 0,5, pero de igual forma pueden ver que tiene influencia tanto la velocidad de entrada como la velocidad de salida, ¿no? Velocidad de entrada, tengo acá lo que corresponde a la velocidad de entrada y la velocidad de salida. ¿Por qué? Porque tengo cambios de diámetro. Entonces, de esta forma ustedes deben saber a qué parte específica de su diseño se encuentran para determinar el coeficiente K más apropiado en función a su tipo de accesorio, ¿no? Esto para el caso de los coeficientes K. Sin embargo, ya para el caso de los coeficientes, pero del método de longitudes equivalentes, se tiene una tabla aún más práctica. Esta tabla proviene del libro de diseño de acueductos y alcantarillado de los profesores Silva Garavito y Luis Felipe. Esta es una tabla muy práctica y muy utilizada en la actualidad para el cálculo de pérdidas por accesorios a través del método de longitudes equivalentes. Eso está muy claro acá, en la misma tabla lo indica. Para el método de longitudes equivalentes, ¿no? Longitudes equivalentes, entonces pueden ver que esta tabla, cada uno de los valores que se presentan en la tabla está en metros de tubería recta. Entonces pueden ver que en la fila superior de la tabla tenemos los tipos de accesorios, los distintos tipos de accesorios muy comunes utilizados en la práctica de diseño de sistemas de abastecimiento, y en esta otra columna, en la primera columna, tenemos los diámetros.
habíamos indicado que el método de longitudes equivalentes o las tablitas del método de longitudes equivalentes estén en función del diámetro de la tubería y el accesorio. Entonces aquí está el diámetro y el accesorio. Y los valores internos que se encuentran acá corresponden a la longitud equivalente expresada en metros directamente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un caso particular. Por ejemplo, si nosotros tenemos un codo de 45 grados, lo tenemos acá, si tengo un codo de 45 grados y este codo de 45 tiene un diámetro de 1 pulgada o 25 milímetros, entonces lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo lo que corresponde al codo de 45 grados, esa es la columna del codo de 45 grados y me indica que mi tubería es de 1 pulgada, de esa forma, ahí. Y la intersección me estaría dando la longitud equivalente, que correspondería a este valor de 0,4. Entonces, en función a mi tipo de accesorio y mi diámetro, entonces, para ese accesorio, mi longitud equivalente va a ser directamente igual a 0,4 metros. Esto ya es de cálculo directo, no es como la tabla de fierro fundido y fierro galvanizado donde tenía que multiplicar todavía por el diámetro. Acá directamente me está planteando el valor de longitud equivalente expresado en metros. Y esta longitud equivalente debo sumarle todas las longitudes equivalentes de accesorios y a esa longitud equivalente de todos los accesorios debo sumarle la longitud real de la tubería y calcular la pérdida de carga con la ecuación que mejor se acomode a mi situación particular. Podría ser la ecuación de Hazen-Williams, podría ser la ecuación de Flaman o la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? Pero pueden ver que esta tablita es muy utilizada, funciona para lo que corresponde al PVC, ¿no? Al PVC, entonces es muy práctica, ¿no? Y que con seguridad lo van a ver en la materia más específica que es que corresponde a diseño de sistemas de abastecimiento, ¿no? Pero era importante que en esta materia, como es el primer abreboca de la hidráulica aplicada, entonces conozcan de que no solamente existen pérdidas de carga por fricción, sino también que existen pérdidas de carga por los accesorios que se instalan dentro de un sistema de abastecimiento. Bien, entonces esta es una de las tablas muy utilizadas, como les indicaba, les proporciono en la parte teórica. Entonces ahora veamos algunas de las aplicaciones que se tienen para el cálculo de pérdidas de carga, ¿no? Entonces vamos a ver dónde se aplican estas ecuaciones de pérdidas de carga por accesorios. Pero como lo indico acá, es importante que conozcamos primero qué es un accesorio y qué es un artefacto. Es importante que nosotros diferenciemos de un accesorio y de un artefacto, ¿no? Accesorios prácticamente son los dispositivos que se usan para las conexiones entre tuberías y los destinados a la regulación del flujo o caudal, ¿no? Entonces tenemos como accesorios lo que son los codos, las curvas, las T's, las válvulas de compuerta, las llaves de paso, uniones universales, uniones patentes, coplas, etc. Pueden ver que hay varios tipos de accesorios, pero tienen que tomar en cuenta que estos accesorios son aquellos dispositivos que nos permiten conectar tuberías y que también nos permiten regular el flujo del caudal, ¿no? Para unir tuberías tenemos codos, curvas, T's, y para regular el caudal tenemos las válvulas de compuerta o las llaves de paso, ¿no? Pero ya un artefacto ya tiene un concepto distinto. Un artefacto prácticamente son los equipos que se encuentran dentro de un ambiente sanitario, ¿no? Entonces esos equipos corresponden son los equipos que se instalan en los baños o en las cocinas, por lo general dentro de un sistema habitacional, ¿no? Entonces lo que hacen estos artefactos sanitarios es el de suministrar agua a la persona a través de la instalación de un sistema de abastecimiento de agua potable. Entonces estos artefactos son prácticamente los lavamanos, los inodoros, los urinarios, la ducha, la tina, mismos que se encuentran en el baño, y los lavaplatos, lavanderías que por lo general se encuentran en la cocina, o las lavanderías en las terrazas o en los patios, ¿no? Entonces esos son los artefactos. Entonces pueden ver que los artefactos no me generan una pérdida de carga. Lo que me genera la pérdida de carga son los accesorios. Es por eso que tendríamos que diferenciar entre accesorio y artefacto.
Entonces, muchos autores, por lo particular, obvian la pérdida de carga por accesorios o desprecian la pérdida de carga por accesorios. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una longitud de tubería tan larga, por ejemplo, para sistemas de abastecimiento de agua potable a poblaciones, que es lo que van a ver en Sanitaria 1, entonces ahí es donde donde algunos autores desprecian lo que corresponde a las pérdidas de carga por accesorio, porque el sistema de tubería es tan largo que evidentemente la pérdida de carga por fricción es mucho más grande que la pérdida de carga por accesorios. Sin embargo, para sistemas de abastecimiento de agua potable de edificaciones, donde evidentemente la red de tuberías es un poco más pequeña, más específica, la pérdida de carga por accesorios es fundamental. ¿Por qué? Porque se instalan muchos accesorios y esos accesorios evidentemente generan una gran pérdida de carga, ¿no? Entonces, para instalaciones de agua en edificios, es muy importante tomar en cuenta las pérdidas de carga por accesorios, ¿no? Ahora bien, en las instalaciones de agua en edificios es muy importante la verificación de las presiones en cada uno de los artefactos sanitarios. No olviden, artefacto es muy distinto a accesorio. Artefactos son los lavamanos, lavaplatos, duchas, lavandería, lavamanos. Entonces, en este tipo de sistemas, en este tipo de instalaciones, en edificaciones, la verificación de presiones en estos artefactos es fundamental, ya que estas presiones pueden llegar a condicionar el funcionamiento de este artefacto, ya sea debido a una presión mínima o a una presión máxima. Entonces, dentro de un sistema de abastecimiento de agua potable en edificación, es importante que ustedes hagan la verificación de las presiones en los artefactos sanitarios, no en los artefactos. Entonces, pueden hacer la verificación de todos los artefactos, pero la teoría nos indica que es importante revisar en artefactos específicos, ¿no? ¿Y cuáles son esos artefactos específicos? Es el artefacto que se encuentra más cerca del tanque o más alejado del tanque. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en el artefacto más cercano al tanque o más alejado del tanque? ¿Por qué? Porque el artefacto más cerca del tanque puede tener menor presión, o sea, puede llegar con muy baja presión a ese artefacto, por lo cual no va a llegar a salir agua de ese artefacto y no va a funcionar. Y en el artefacto más alejado, debido a la altura que existe entre el artefacto más alejado y el tanque, entonces se va a tener presiones tan grandes que quizá pueda afectar el funcionamiento del artefacto sanitario, y en lugar de que trabaje bien, va a trabajar mal o va a durar muy poco y se va a malograr en un corto tiempo, para lo cual tendríamos que utilizar reductores de presión para que ese artefacto funcione de manera adecuada. Entonces, dentro de sistemas de abastecimiento de agua potable de edificaciones, es fundamental que ustedes verifiquen la presión en cada uno de esos artefactos, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan entenderme esa parte de verificación de presión que conlleva a utilizar los conceptos que hemos manejado hasta ahora, tenemos el siguiente gráfico, ¿no? Tenemos el siguiente gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este gráfico tenemos la instalación, ¿no? Se analiza prácticamente la instalación de una ducha, ¿no? De una ducha. Este mismo análisis que les voy a explicar puede generalizarse para cualquier artefacto de instalación de agua potable. Sin embargo, este es un esquema muy sencillo, muy sencillo. En este esquema, que prácticamente está en 2D, lo he hecho simplemente para que se entienda el concepto. Pero cuando ustedes hacen la verificación de artefactos sanitarios, es importante que ustedes cuenten con un plano isométrico. Si ustedes recuerdan sus clases de dibujo 2, entonces han llevado lo que corresponde a
a planos de sistemas sanitarios de agua, de red de agua potable, de red sanitaria en sistemas de edificaciones. Entonces creo que conocen de lo que estoy hablando, de generar un plano isométrico del sistema de abastecimiento de agua potable. Entonces, cuando ustedes hacen la verificación de este tipo de presiones, es fundamental que tengan un plano isométrico del sistema de abastecimiento de agua potable en la edificación. ¿Por qué? Porque dentro de ese plano isométrico, ustedes van a poder encontrar todos los accesorios dentro de la tubería y además van a tener las longitudes reales de la tubería. Recuerden que para determinar la pérdida de carga necesitamos una longitud. Y esa longitud es la suma de la longitud total de la tubería más la longitud equivalente de los accesorios, ¿no? De los accesorios. Entonces, por eso es necesario que ustedes tengan un isométrico del sistema de abastecimiento para tener las longitudes reales y cuántos accesorios tienen en el sistema. Sin embargo, para entender el concepto tenemos este pequeño ejemplo. Tenemos un tanque elevado. El tanque elevado está distribuyendo agua al inodoro, al lavamanos y a la ducha. Entonces habíamos indicado de que es importante que nosotros verifiquemos la presión que existe en cada uno de estos artefactos. ¿Y cuál es esa presión? Si ustedes recuerdan, la ecuación de Bernoulli es la presión, es la altura de presión, ¿no? Es la altura de presión o presión estática, ¿no? Esta presión sobre gamma es la altura de presión, ¿verdad? Teníamos energía cinética, energía potencial y energía debido a la presión. Entonces, esta es la energía que tenemos que determinar para saber si va a llegar agua o no a la ducha. Entonces, en palabras anteriores habíamos indicado de que es importante que nosotros determinemos las presiones en cada uno de los artefactos, pero es fundamental que evaluemos dos artefactos en específico. Primero, el que se encuentra más cerca del reservorio y a mayor altura, ¿no? ¿Por qué altura? Porque evidentemente medimos alturas en la ecuación de Bernoulli y evidentemente la ducha está respecto a su altura más cerca del reservorio y el artefacto más alejado. ¿Por qué? Porque en el artefacto más cercano van a existir presiones mínimas. Incluso si está muy cerca del reservorio, la presión va a ser tan baja, tal vez negativo, que nos indicaría que el líquido no va a llegar a la ducha. Y en el caso de artefactos muy alejados, las presiones van a ser tan grandes que pueden dañar el artefacto, para lo cual vamos a necesitar reductores de presión. Entonces, en este ejemplo, lo que se está haciendo es calcular la presión que existe en la ducha, ¿no? Entonces, en términos de longitud vertical, sabemos que la ducha está más cerca del reservorio por su altura, ¿no? Por su altura. Por lo general, la altura de las duchas está instalado a 2 metros, ¿no? A 2 metros de altura. Entonces, esto prácticamente es un ejemplo de la ecuación de Bernoulli para determinar las presiones en estos puntos. Entonces, nosotros debemos generar un plano de referencia. Entonces voy a calcular la ecuación de Bernoulli entre el tanque y la ducha, porque ese es prácticamente mi artefacto más desfavorable. Entonces, más desfavorable en términos de longitud vertical. Entonces, si tengo mi plano de referencia en la parte inferior, entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli, aplicando la ecuación de Bernoulli, que es la que muestro acá, ¿no? Entonces, en el extremo izquierdo voy a tener todas las energías correspondientes al tanque o al reservorio, y en el extremo derecho voy a tener las energías correspondientes a la ducha. Entonces, a partir de mi plano de referencia, yo voy a tener una Z sub R, no olviden, esto correspondería al valor de Z sub R. Eso sería el valor de Z sub R. Eso llegaría a ser Z sub R. Z es el reservorio porque se mide a partir del nivel de referencia. Prácticamente esta es mi energía potencial. Como estoy evaluando hacia la ducha, entonces esta altura H sería igual
a mi Z o altura potencial de mi ducha. Esta Z sub R va a ser igual a una altura H mayúscula. Luego voy a tener mi altura de presión, la altura de presión del reservorio, P sub R sobre gamma. En el otro extremo voy a tener la altura de presión de la ducha, presión o la energía de presión de la ducha sobre gamma. Y voy a tener lo que corresponde a la energía cinética, que corresponde a las velocidades tanto del reservorio como la velocidad de salida de la ducha, ¿no? Entonces, estas son las... estoy aplicando la ecuación de Bernoulli. Evidentemente tengo estas alturas potenciales, cinéticas y de presión. Y además voy a tener una pérdida de carga, ¿no? Esto corresponde a la... disculpen. Esto corresponde a la pérdida de carga que existe entre el reservorio y la ducha, y esa pérdida de carga está en función a la longitud total de la tubería. La longitud total de la tubería sería todo este recorrido, prácticamente todo este recorrido, y además debo adicionarle esa longitud de tubería, la longitud equivalente debido a los accesorios, que puedo determinarlo una pérdida de carga por accesorios, ya sea por los coeficientes K o por el método de longitudes equivalentes. Entonces, por ejemplo, en este gráfico podría tener así a simple vista, aquí voy a tener una T, aquí también voy a tener una T, aquí voy a tener un codo de 90 grados, aquí también un codo de 90 grados. Pero esto simplemente es un ejemplo, les había indicado de que podemos tener más accesorios y eso lo vamos a identificar mejor en el plano isométrico. Entonces, esta es la pérdida de carga que existe entre el reservorio y la ducha. Entonces, esta ecuación de Bernoulli, yo debo adicionarle, ¿no? Debo adicionarle en este extremo lo que corresponde a la pérdida de carga que existe entre el reservorio y la ducha, ¿no? La ecuación completa de Bernoulli. Si continúo avanzando, donde acá estoy evidenciando cada uno de estos valores, podemos ver que ZR correspondía a H porque es la distancia que existe entre el reservorio y el plano de referencia. ZD es la altura de la ducha, que por lo general es 2 metros, pero se mide a partir del plano de referencia al extremo de la ducha. La presión en el reservorio es prácticamente la presión atmosférica. Entonces, esta presión atmosférica podría acomodarse como un valor aproximadamente igual a 0, como habíamos indicado en la parte teórica, ¿no? Como es una presión atmosférica, entonces puede aproximarse a 0. La velocidad en el reservorio, evidentemente la ducha está descargando el líquido, pero dentro del reservorio el nivel de agua que va reduciendo en el reservorio es casi mínimo, entonces esta velocidad en el reservorio de descarga del líquido puede aproximarse a 0, ¿no? Eso habíamos indicado en la parte teórica. La presión de la ducha es la presión que yo debo determinar. Prácticamente esto corresponde a mi variable, ¿no? Es una presión que yo debo determinar para saber si el agua va a salir o no de mi ducha. Y la velocidad de flujo de la ducha puedo determinarla, sin embargo, por normativa que me presenta la normativa de diseño de sistemas de abastecimiento de agua, esa velocidad de salida o de flujo en una tubería debe oscilar, ¿no? Debe oscilar, acá les indico ya algo de normativa. Esa velocidad de flujo de salida en los artefactos debe oscilar entre 0,60 y 1,50 metros sobre segundo al cuadrado. Estas velocidades por normativa, ¿qué me garantizan? Me garantizan arrastre de sólidos, y además que no me encuentre dentro de un flujo que dañe mi tubería, ¿no? Porque a grandes velocidades pueden generar daño en las tuberías y tenga que reemplazarlas continuamente. Entonces, por normativa me indica que yo debo tener una velocidad mínima de 0,60 para arrastre de sedimentos y una velocidad máxima de 1,50 para no dañar la tubería. Entonces, para este ejemplo práctico, voy a asumir, simplemente estoy asumiendo una velocidad de salida de 0,90 metros por segundo. Entonces, si yo sigo haciendo la evaluación,
de estos valores, entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Si tengo una velocidad de flujo de 0,90 asumido, entonces esa energía de velocidad o energía cinética va a tener un valor de 0,04 metros en la velocidad en D. Que es un valor muy pequeño, pero puede ser despreciable, ¿no? Entonces pueden ver que en sistemas de abastecimiento esa altura de velocidad puedo considerarlo igual a 0 o puedo considerarlo dentro de la ecuación, ¿no? Pero como es un valor muy pequeño, casi prácticamente 4 centímetros, o altura de velocidad es despreciable a diferencia de las alturas de presión, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo puedo considerarlo. Pero como caso práctico, muchos proyectistas, debido a estas velocidades pequeñas que se generan en sistemas de abastecimiento de agua en edificaciones, porque tenemos que cumplir esas velocidades mínimas y máximas, entonces por lo general desprecian este valor. Pero no está de más, si ustedes quieren ser más exquisitos en su cálculo, entonces pueden adicionar la ecuación. Sin embargo, para este ejemplo yo lo estoy despreciando. Entonces voy a tener la pérdida de carga. No olviden que la pérdida de carga no es simplemente ahora la pérdida de carga debido a la fricción, sino también tengo una pérdida de carga por accesorios, ¿no? Tengo una pérdida de carga por accesorios y una pérdida de carga por fricción. Entonces, si nosotros desplazamos esos valores en la ecuación completa de Bernoulli, mi altura potencial hacia el reservorio es H, mi altura de presión es 0 porque estoy en presión atmosférica, mi velocidad, mi energía cinética es 0 porque el vaciado del tanque se hace muy lentamente, entonces podemos aproximar esa velocidad a 0. Tengo la pérdida de carga que de este miembro lo he llevado a este otro miembro. Mi energía potencial en la ducha es la altura de la ducha, esta es la altura de la ducha que lo he denominado H minúscula. Tengo la altura de presión, que es la presión que yo debo determinar para saber si el líquido va a llegar a la ducha. Y esta velocidad o energía cinética en la ducha, que está en función a las velocidades máximas y mínimas por reglamento, entonces lo he aproximado a 0. O podría haber puesto acá 0,04. Y a partir de esta ecuación, luego de haber determinado la pérdida de carga por accesorios y por fricción, despejando el valor de esta presión, voy a determinar si el agua o no sale de la ducha. Entonces, despejando, esta llegaría a ser la ecuación que me va a permitir determinar la presión en la ducha, ¿no? Donde esta altura corresponde a la altura del nivel de referencia al reservorio lleno. Esto corresponde a la altura de la ducha. Sabemos que por normativa todos los accesorios están construidos a determinadas alturas. Por ejemplo, una ducha se instala a una altura aproximadamente entre 1,80 a 2 metros o a 2,20 metros. Entonces esta altura es conocida. La pérdida de carga debo determinarla. Una pérdida de carga por fricción y una pérdida de carga por accesorios. La suma de ambas pérdidas de carga es la pérdida de carga total que existe entre el reservorio y la ducha. Y el peso específico es el peso específico del agua. Entonces, si esta presión que yo determine en la ducha me da un valor positivo, entonces estoy garantizando de que el agua va a llegar a la ducha. Pero si me da una presión negativa, entonces estaría indicando de que el agua no va a llegar a la ducha, por lo cual tengo que tomar medidas para poder hacer que el agua llegue a la ducha. ¿Y cuál va a ser una de esas medidas? Una puede ser aumentar el diámetro de las tuberías para que no exista mucha pérdida de carga por fricción, y también lo que puedo hacer es elevar lo que corresponde al tanque. Porque si yo elevo al tanque, esta altura H va a ser mayor. Como va a ser mayor, entonces el término, la presión va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. Entonces, elevando el tanque, yo puedo aumentar la presión en un artefacto, o lo que puedo hacer es hacer más grande el diámetro de la tubería, y así voy a tener menor pérdida de carga por fricción. Entonces pueden ver que a partir de este ejemplo práctico hemos podido ver de que no solamente tenemos pérdidas de carga por fricción o por accesorios,
perdón, no pérdida de carga por fricción, sino también tenemos por accesorios. Entonces es una aplicación que se hace a las pérdidas de carga, el cálculo de presiones en sistemas de abastecimiento de agua potable. Ahora, en este tipo de instalaciones de abastecimiento de agua potable, tenemos lo que corresponde a las instalaciones de equipos de bombeo, ¿ya? Entonces los equipos de bombeo lo que nos hacen es elevar el líquido de un nivel inferior a un nivel superior. Pero esta instalación de este sistema de bombeo también tiene pérdidas de carga. Y las pérdidas de carga que se generan en un sistema de bombeo son dos, ¿no? Una pérdida de carga debido a la tubería de succión y una pérdida de carga debido a la tubería de impulsión. Entonces, cuando tenemos equipos de bombeo dentro de un sistema de abastecimiento, un equipo de bombeo que nos permite subir el líquido de un nivel inferior a un nivel superior, entonces vamos a tener dos pérdidas de carga específicamente en ese equipo de bombeo. Ahora no estoy hablando de pérdidas de carga debido a la longitud de la tubería. Estoy hablando de pérdidas de carga en un equipo de bombeo, porque un equipo de bombeo también es un accesorio. Entonces yo debo determinar la pérdida de carga que existe debido a ese equipo de bombeo. Entonces, cuando nosotros instalamos un equipo de bombeo, dentro de la instalación de este equipo de bombeo existe una serie de accesorios dentro de la instalación de esta bomba o de este equipo de bombeo. Entonces estos accesorios lo que me hacen es generar una pérdida de carga por accesorios, y esa pérdida de carga se determina a partir de una pérdida de carga en la tubería de succión, porque esta es la tubería que está jalando el agua al equipo de bombeo, y la tubería de impulsión, que es la tubería que lleva de la bomba al punto más elevado. Entonces estas son las dos pérdidas de carga en un equipo de bombeo. Y en un equipo de bombeo vamos a identificar una altura específica, y es la altura manométrica. La altura manométrica simplemente es la suma aritmética de una altura geométrica, h sub g, y una pérdida de carga L, pérdida de carga, que es la pérdida de carga en la tubería de succión más la pérdida de carga en la tubería de impulsión. Entonces esa es la altura manométrica. ¿Por qué calculo una altura manométrica? Porque los proveedores de bombas o de equipos de bombeo lo que me piden es una altura manométrica y un caudal para que ellos puedan determinar la potencia adecuada de la bomba. Entonces la altura manométrica lo que me permite es obtener la potencia adecuada de la bomba para llevar de un nivel inferior a un nivel superior. Entonces, esa altura manométrica la vamos a identificar mejor en el siguiente gráfico, ¿no? Entonces, acá tenemos un esquema muy sencillo de cómo se ve un equipo de bombeo, donde en este equipo de bombeo podemos identificar la altura de succión, ¿no? Tenemos la altura de succión, tenemos la altura de impulsión. La altura de succión, como su mismo nombre lo indica, es cómo succiona el líquido, la bomba el líquido. Entonces es una altura que corresponde a la tubería que permite succionar el agua y llevarlo a la bomba. Y tenemos una altura de impulsión, altura que corresponde a la altura que debe llevar desde la bomba hasta el punto más alto del reservorio. Y como tenemos desde la bomba hasta el reservorio una longitud total de tubería, entonces en esta longitud total de tubería vamos a generar una pérdida de carga. Entonces esa pérdida de carga total prácticamente es la pérdida de carga debida a una pérdida de carga una pérdida de carga por succión en la tubería y una pérdida de carga por impulsión de la tubería, y esa va a ser mi pérdida de carga total. Y tengo una altura geométrica. La altura geométrica es la suma de ambas alturas debido al equipo de bombeo, una altura de succión y una altura de impulsión. Entonces, en este sistema de equipo de bombeo podemos ver un trazo de línea roja. Este trazo de línea roja corresponde a la línea piezométrica, ¿verdad? Es la línea piezométrica que calculamos a partir de las presiones estáticas, ¿verdad? Presiones estáticas o alturas de presiones, ¿no? Entonces, pueden ver en el gráfico que la
la línea piezométrica comienza a partir de la tubería de impulsión, perdón, a partir de la tubería de succión, y pueden ver que hay una bajada repentina de la pérdida de carga. Pero esta pérdida de carga repentina, no esta pérdida de carga repentina, se debe a la tubería de impulsión. Pero cuando llegamos a la bomba, la línea piezométrica sube repentinamente debido a que la potencia de esta bomba lo que está haciendo es subir la presión del líquido de un punto inferior a un punto superior. Entonces, como está generando presión, la potencia de esta bomba, el líquido está subiendo repentinamente su altura de presión. Entonces, como está subiendo repentinamente su altura de presión, entonces la línea piezométrica también va a subir repentinamente y luego va a bajar paulatinamente hasta llegar al nivel superior del reservorio. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo una pérdida de carga debido a la longitud total de esta tubería por fricción, una pérdida de carga por fricción, y también tengo una pérdida de carga por accesorios, ¿no? Entonces pueden ver que la línea de piezométrica dentro de un equipo de bombeo tiene una caída repentina en la tubería de succión, pero cuando llega la bomba con su potencia genera una presión adicional que hace que el líquido llegue de este punto inferior a un punto inferior. Pero como tengo pérdidas de carga en toda la longitud de esta tubería de impulsión, entonces la línea piezométrica va a tener una caída desde el equipo de bombeo, una caída paulatina desde el equipo de bombeo hasta el extremo superior del reservorio. Entonces, ¿por qué yo distingo esta altura geométrica, que es la suma de la altura de impulsión y la altura de succión? Porque yo a partir de esta altura geométrica voy a determinar una altura manométrica. En equipos de bombeo, recuerden eso, en equipos de bombeo yo voy a calcular una altura manométrica que es igual a la altura geométrica más la pérdida de carga que existe entre el equipo de bombeo y el reservorio, ¿no? Entonces, esta altura manométrica es la altura total que me pide el proveedor de equipos de bombeo para saber desde qué punto bajo a qué punto alto debe llegar el agua para que ellos puedan determinar la potencia específica del equipo de bombeo. Y eso, ¿dónde lo pueden ver ustedes? A partir de la siguiente ecuación. En las dos siguientes ecuaciones nosotros tenemos la potencia que genera un equipo de bombeo. Y pueden ver que esta potencia está en función del líquido que se va a utilizar dentro del líquido que se pretende llevar de un nivel inferior a un nivel superior. Tenemos el caudal que queremos, con el cual queremos que llegue el caudal que está circulando por la tubería o que queremos que circule por la tubería. Sabemos por la ecuación de continuidad que caudal es igual a área por velocidad. En sistemas de abastecimiento de agua hemos identificado velocidades máximas y velocidades mínimas. Tenemos un área de una tubería específica, entonces de esa forma yo puedo calcular el caudal. Entonces este es el caudal, el caudal con el cual está circulando el líquido dentro de la tubería. Tenemos un valor 75 que simplemente es un coeficiente de conversión para llevar la potencia a HPs o a caballo vapor, y un valor N que corresponde al rendimiento del equipo de bombeo. Este valor N lo tienen los proveedores, ¿ok? Los proveedores, entonces cada proveedor les va a dar un valor de rendimiento de su equipo de bombeo. Entonces para eso ellos tienen sus rendimientos, los rendimientos a distintos niveles o alturas de nivel del mar. Entonces esos rendimientos pueden ser de 75%, 80% o pueden bajar en función a la altura hasta un 50%. Entonces eso depende del tipo de bomba que ustedes estén adquiriendo. Y un valor fundamental dentro de esta potencia es la altura manométrica. Entonces la altura manométrica es la altura que existe entre el líquido inferior y el líquido, hasta donde yo quiero llevar el líquido a un nivel superior, ¿no? Entonces, altura manométrica simplemente es la altura geométrica más la pérdida de carga, ¿no? Entonces, para ustedes generar esa altura manométrica, ya tendrían que haber calculado las pérdidas de carga en la tubería de impulsión, que correspondería a la pérdida de carga
debido a la fricción y debido a los accesorios, y la pérdida de carga en la tubería de impulsión. Pérdida de carga que lo pueden hacer a partir de la longitud equivalente. Van a tener una pérdida de carga por la longitud total de la tubería de impulsión y van a tener una pérdida de carga debido a los accesorios que se instalan dentro de la tubería de impulsión. Y así van a tener todas las pérdidas de carga, sumadas esas pérdidas de carga, más la altura de impulsión y altura de succión, van a determinar la altura manométrica. Pueden observar que esta altura es simplemente una altura vertical, pero pueden ver que influye la pérdida de carga. Entonces, esto es otra aplicación más de pérdidas de carga por fricción y por accesorios, que es fundamental que ustedes lo conozcan para que ustedes puedan determinar las potencias específicas de sus bombas para un sistema de bombeo. Entonces, estas ecuaciones son sencillas. Ya le hemos visto algo en el capítulo de dinámica. La potencia puede estar representada en horsepower, ¿no? Potencia en HP, horsepower, o potencia en caballo vapor, donde la simple variable es este valor de 76 de transformación de potencia, ¿no? Entonces tenemos la potencia en HP o en caballo vapor, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que hemos hecho ha sido ver dos aplicaciones para pérdidas de carga por fricción y por accesorios. Una aplicación es el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable en edificaciones y otra aplicación en el cálculo de potencias de un equipo de bombeo. Entonces ya tenemos la parte conceptual de este capítulo prácticamente consolidado. Entonces en la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos específicos de cómo calcular estas pérdidas de carga por accesorios en sistemas de abastecimiento y también un ejemplo de pérdidas de carga en equipos de bombeo. Muchas gracias, que tengan un buen día.